Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy continuamos con la parte 13 de spoilers del libro de Cutie Pie. En la descripción del video está el link con la lista de reproducción de los videos anteriores para que puedan entrar en contexto, obviamente para que no se pierdan ningún detalle de la historia. Entonces, antes de continuar este video, quiero invitarlos a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Ahora sí, comencemos. Bueno, en el video anterior nos quedamos en la parte donde Lian y Kua vuelven a estar juntos y las cosas se aclaran entre ellos. Lian sonrió ante la determinación de Kua y es que al amanecer al día siguiente, su prometido que había despertado en sus brazos no se despertó deseándole los buenos días, sino que las primeras palabras que dijo Kua estuvieron relacionadas con el deseo de querer él mismo administrar la tierra de los Kirati. Lian le dice a Kua que solo son las 9 de la mañana. Entonces, Kua le dice que es tarde desde hace rato. Lian sonríe con los ojos claros como el cristal. Para Lian todavía no había que apresurarse en ese tema. Lian tiene un equipo de contabilidad que puede ayudar a pensar en ese asunto. Entonces, Lian le dice a Kua que en unos días irán a la empresa y verán cómo pueden ayudar y cuál es la mejor opción. Aunque Lian espera presentar un plan de rehabilitación comercial y si Kua también quiere participar, le gustaría escuchar primero su opinión. Si tiene una opinión que permita hacer lo imposible posible, pues él quiere escucharla. Incluso si el conocimiento de Kua es cero, mientras se esfuerce al 100% y se entregue con valentía a resolver esta situación, Lian está seguro de que lo logrará. Aunque sinceramente Lian no quería que Kua se apresurara a crecer, estaba absolutamente seguro que lo mejor era que su prometido aprovechara su juventud. Seguían abrazados en la cama, pero Kua seguía preocupado. Lian le dice a Kua que no se preocupe, que solamente lo deje abrazarlo, al menos una hora más. Pero ni siquiera pasó una hora cuando la secretaria de Lian insistía en una llamada telefónica. Cuando Kua se levantó de la cama, inmediatamente se puso un pijama de manga larga que le cubría todo el cuerpo. Se suponía que Kua debía ir a la escuela, pero su condición física visible no era la más adecuada, ya que podía sentir las burlas de sus amigos, no más vieran el primer minúsculo indicio de lo que sucedió entre él y Lian la noche anterior. El cuerpo de Kua era literalmente la evidencia del crimen. Su cuello estaba rojo por los besos, su boca estaba hinchada porque se besaron toda la noche. Mientras Kua se miraba al espejo, escuchó la voz de su casi esposo que decía, ¿por qué no duermes un poco más? Lian salió del baño con una toalla en la cintura, con el cuerpo cubierto de marcas de uñas. Con solo verlo, la mente de Kua hace que su cuerpo vuelva a calentarse, enrojeciendo sus orejas, su cara y el cuello. Para Kua, lidiar con todo su grupo de amigos no es tan cansado como tratar con Lian. Cuando Kua trata con sus amigos, siempre ha ganado y no ha cedido, pero con Lian era diferente. En ese momento, Lian se acercó a Kua en vez de irse a vestir, y cuando Kua intentaba huir, Lian aún más lo abrazaba. Ambos se abrazaron y se mecieron frente al espejo. Kua se veía lindo. Realmente era lindo, no solamente hoy. Recientemente, Lian usa más seguido la palabra lindo cuando se refiere a Kua. Lian solo le pidió un beso mientras abrazaba a Kua y lo sostenía con amor. Necesitaba ese beso para empezar su día con mucho ánimo. Kua pensaba que Lian estaba loco. Se habían besado toda la noche. Era suficiente aliento para darle todo el día. Luego Lian fue a trabajar y Kua se quedó solo en casa. Estar solo en casa suena genial, pero Kua volvió a preocuparse y esta vez no era por la historia con Lian, sino por lo relacionado con la familia Kirati y sus tierras. Kua se volteó a la mesa y recogió el archivo de título de propiedad. En ese momento era como si sus sentimientos aún estuvieran dispersos sin saber qué hacer primero. Ante la realidad frente a sus ojos, Kua solo respiró profundo y decidió levantar su teléfono
para llamar a la persona que debía saber de este asunto, su madre. La madre de Kua respondió rápido el teléfono. Eran las 7 a.m. en Austria. Kua habló con sus padres sobre el asunto de las tierras Kirati, pues el padre de Kua disponía de tiempo para hablar, así que había muchas historias que contar de su tiempo lejos de mamá y papá. Kua les dice a sus padres que los extraña mucho. Entonces sus padres le preguntan cuándo iría a Austria a visitarlos. Kua respiró hondo y entonces decidió preguntarle a su madre sobre la tierra de Kirati y los sucesos que ya había descubierto. Su madre permaneció en silencio durante un rato, al tiempo que su padre frunció el ceño y se volvió para mirar a su esposa. La madre de Kua explicó que consideró oportuno vender las tierras Kirati y con ellos saldar la deuda que tenía. Kua le preguntó a su madre por qué nunca se lo había dicho, pues siempre había vivido sin preocupaciones, sin saber que su familia estaba endeudada. Pero luego los padres de Kua le explicaron que había entendido mal algunas cosas, pues su familia no tenía problemas de dinero. El único problema era la deuda que adquirió Lian al comprar la mansión Kirati, porque Lian quería dársela a Kua como regalo de bodas. La madre de Kua siguió sonriendo y con voz suave y sutil le explicó gradualmente toda la historia. El negocio de Kirati había tenido deudas y estaba en problemas desde antes que Kua naciera. El abuelo Kirati, para no perder el negocio, había pedido prestado en secreto más dinero para invertir y así la deuda fue mayor y solo podían resolver el asunto si vendían algunas propiedades. Lian descubrió que la mansión sería vendida, así que prometió darla como dote para Kua. La mansión Kirati era algo que Lian quería proteger para Kua. Ahí están los recuerdos de la infancia de Kua y de él junto a Lian. A pesar de que Kua todavía estaba llorando al escuchar todo, no pudo evitar reír. Kua ahora entiende mejor lo que le dijo Lian. Dijo que la promesa de su corazón era más valiosa que la compra de la tierra. Los padres de Kua colgaron el teléfono y Kua siguió llorando un rato, pero no como ayer, que gritó de miedo. Ahora se sintió aliviado. Al menos había una salida para que no hubiera necesidad de volver a caer en la deuda. Pero todo ha sido gracias a Lian, quien ya ha hecho mucho por él. Ahora es tiempo de que él también se ocupe de ese asunto o al menos ayude sobre la tierra de la mansión. Ahora Kua no es tan rico como antes, y aunque su padre tiene un trabajo estable, Kua quiere que dejen el dinero que han ahorrado de por vida para que lo disfruten después de la jubilación. Después de graduarse, si no puede encontrar un trabajo, no puede ser la carga de sus padres o una carga para Lian de forma unilateral. Debe pensar primero en una solución. Kua se limpió las lágrimas y acto seguido presionó inmediatamente el teléfono, mientras intenta pensar por sí mismo qué trabajo puede hacer. Kua le llamó a Dio. Necesitaba preguntarle muchas cosas de adultos, de trabajo y del futuro, así que ambos acordaron encontrarse en la casa secreta de Kua. Cuando Dio llegó a la casa secreta, Kua abrió los ojos de par en par al ver al peludo chihuahua de pelo largo que por sí solo vale la pena. Tiene el cabello de color marrón claro a blanco y tiene un collar en forma de lunares de color azul brillante. En el centro de su collar había un adorno plano y redondo con un grabado que decía Chen, el chihuahua de la familia Chen. Dio lo sostenía con ambas manos, pero el perro le ladró a Kua cuando lo cargó. Cuando lo soltaron, el perro corrió alrededor por toda la casa hasta que llegó a la motocicleta de Kua y levantó las patas. Literalmente se orinó en las llantas de la motocicleta. Dio le pidió perdón a Kua y de inmediato limpió con un paño las ruedas de la motocicleta. Pero Kua no estaba enojado, le parecía lindo. Kua le preguntó a Dio sobre Hiyagi. Preguntaba si Hiyagi se quedaba en casa junto a Dio. Los amigos cercanos se miraron profundamente. Sus mejillas, que antes eran blancas, ahora estaban rojas como tomate en ambos casos. Pues resulta que el día que Hiyagi le regaló el chihuahua a Dio, ellos no habían solo dormido, habían hecho más que eso.
Dio había sido la persona más feliz porque pensaba que su relación por fin sería real. Kua solo levantó su mano para acariciar sus mejillas, exactamente como lo había hecho Dio. Kua trató de decirse a sí mismo que debe calmarse para poder hablar de algo importante, así que quitó su cara de la almohada para encontrarse con los ojos de su mejor amigo. Bueno, les explico que en esta parte Dio da a entender que ya tuvo su primera vez con Hye-ji, y fue la noche que él le regaló el chihuahua, pero no lo especifican. Espero que esa escena ocurra en la serie. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Las próximas partes van a estar muy interesantes. Recuerden que Kua aún todavía no le revela a Hye que él es Kirin, así que se vienen cosas muy interesantes. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.